Jueves 12 de diciembre de 2024. Emisión número 684 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que nos atañe para el día de hoy es reconstruir los hechos relacionados con la defensa heroica que hicieron 5 agentes de policía muy mal armados y prácticamente olvidados en el corregimiento de Santa Rita del municipio de Ituango, en el noroccidente antioqueño. Este hecho ocurrió a mediados del mes de enero de 1972, cuando los diferentes grupos terroristas ELN, EPL y FARC lanzaron una ofensiva sincronizada en diferentes partes del país, como ya la hemos visto hace un par de semanas, con ataques simultáneos de San Pablo Bolívar, Remedios Antioquia, Borbur Boyacá, zona rural de Neiva, Paraya y otros municipios del Huila, Tolima, en Santander. Y ahora el EPL hizo la incursión terrorista en el municipio de Ituango, en su área rural, corregimiento de Santa Rita, que para esa época, y aún lo es, un corregimiento muy pintoresco, pero que desafortunadamente se le aplica lo que se llama en geopolítica la maldición geopolítica, porque su ubicación en el terreno hace que diferentes actores de la violencia vayan directamente a incidir en la economía y en el desarrollo de la región, afectando, como es natural de deducir, a la población civil que vive sobre una riqueza grandísima que tiene el territorio, pero que padece la presión de los grupos violentos, la ausencia del Estado y la falta de proyectos a largo plazo que integren a la comunidad con sus riquezas. Mm. Queda también muy cerca del nudo del Paramillo, que desde siempre ha sido epicentro de la formación de grupos terroristas de orientación comunista. Y esa desgracia geopolítica, como la llaman los expertos, ha tenido una larga historia de violencia, de la cual apenas tocaremos hoy uno de los tantos episodios que han ocurrido en Ituango. Entremos en materia, coronel. Para contextualizar a nuestra audiencia, en términos generales, ¿cómo podríamos resumir la complicada situación de terrorismo comunista contra los colombianos a inicio de 1972? Bueno, vamos a hacer primero una particular que es de qué estaba sucediendo en Ituango o qué sucede en Ituango y luego entramos al contexto de la pregunta. Como ustedes ven, nordeste antioqueño, límites con Córdoba, límites con prácticamente Chocó, no sino cruzar un municipio de la cordillera occidental y se esté en Chocó y el occidente. Al norte puede entrar a la parte sur montañosa de Córdoba y luego descender a las llanuras y hacia el oriente se puede desplegar en dirección al río Cauca, cruzando el río Cauca, va al Bajo Cauca y puede llegar al nordeste antioqueño o al Alto Magdalena, donde comienza el departamento de Bolívar y las Mojanas. El municipio de Ituango, como vemos, parece detenido en el tiempo en su parte más rural. Todavía se ven este tipo de construcciones dentro de los pliegues que forma la cordillera occidental y así es todo el área rural del municipio, muy apta para diferentes cultivos. Y por ser bañado por la zona del río Cauca, aquí tenemos la famosa y conflictiva y aún tema de debate por ecologistas, por financistas y por políticos sobre la represa de Ituango que se construyó después de estos años, después de estos hechos. Pero entonces nos formamos la idea que por su ubicación geoestratégica el municipio de Ituango ya estaba en la mira de los grupos terroristas, en ese caso del EPL, y que su corregimiento de Santa Rita, por estar más metido dentro de la montaña y sus habitantes más desprotegidos, con apenas 5 policías para la época de 1972, eran un bocado apetitoso para los grupos criminales que querían eh, causar todo tipo de daños
contra los colombianos en esa región del país. Ahora, la pregunta concreta es cuál era la situación de desorden público al inicio de 1972 en Colombia, y aquí la vemos. Los titulares de los medios dicen todo. Por un lado, el Ministerio de Defensa Nacional, eh, luego de una reunión que hubo en el Palacio de Nariño con el presidente Pastrana Borrero, debido a a la cantidad de hechos, como vemos en el mapa en la parte inferior izquierda: asalto en Santa Rita, 4 asaltos seguidos en Remedios, Antioquia, en diferentes caseríos y el área urbana, una emboscada al ejército en Cañabrava y otro combate muy fuerte con la policía en San Pablo Bolívar, otros combates más cerca que tuvo la Quinta Brigada, un nuevo asalto al municipio de Simacota, Santander, por parte de los terroristas, 2 asaltos en el corregimiento de Santa Rosa, en Cimitarra, Santander, una emboscada al ejército en Otanche, otros actos que no presenta el mapa ocurridos en el Tolima, el Huila, eh, y presencia de actividades criminales en las ciudades, especialmente con secuestros. De igual manera, ya lo habíamos mencionado la semana antepasada, que durante el ataque terrorista a Remedios, los terroristas del ELN gritaban que ellos estaban en apoyo con los Tupomaros del Uruguay, que en ese tiempo dirigía el hoy amiguísimo terrorista y jefe de Estado uruguayo, condecorado por Gustavo Petro, don Pepe Mujica. Ese terrorista era uno de los que dirigía los Tupomaros, y en esos días estaban destruyendo al Uruguay, y los bandidos de aquí de Colombia lo exaltaban y decían que tenían relaciones con ellos. Curiosamente, 52 años después, el señor Petro lo condecora con la máxima condecoración que se le da a las personas que le sirven a Colombia. Entonces lo está condecorando seguramente porque en esa época entrenaba terroristas colombianos. Eh, la situación era muy tensa, se estaba sumando a ella que había ocurrido en fin de año una reunión de alto nivel del gobierno nacional con el fin de estructurar la nueva política agraria del gobierno colombiano, y se había enfocado mucho en una reforma agraria a la reforma que ya había hecho el señor Lleras en el 68, que era como el argumento de que se acabaría la violencia porque había habido reforma agraria. Pero resulta que el acuerdo o el pacto de Chicoral, que tomó unas decisiones que aún siguen siendo cuestionadas en el ámbito agropecuario colombiano, indujeron a los sindicatos a actuar de la mano con los grupos terroristas, generando todo tipo de conflictividad social y sindical en el país. También sabemos, porque lo hemos estudiado aquí, que el año 71 fue muy sangriento, hubo mucha acción de los terroristas del ELN y las FARC y el EPL, y mucha conflictividad con paros de todo tipo. Entonces vemos que es una continuación, y que el año 72 nos recibió con la sorpresa que recién iniciado el periodo académico, los educadores se lanzaron al paro educativo más largo que ha habido, producto de del populismo y la falta de experiencia del ministro Luis Carlos Galán Sarmiento, que era un joven de apenas 24 años y ejerciendo una cartera tan seria para el país. Pero es lo que nos han dado los politiqueros y lo que siempre hemos tenido, y la forma de que personas como este sujeto populista se hayan vuelto tan famosos a pesar de ese daño que le causó al país ese paro de educadores gestado como respuesta a sus salidas populistas y poco claras como ministro de Educación. Entonces, ¿cómo reportaban los medios de comunicación los hechos relacionados con la violenta acción terrorista de la FARC, el EPL, el ELN, el mismo día en los municipios de Ituango y Remedios, Antioquia, y la región minera de Boyacá? Bajo el titular "Tres nuevos asaltos guerrilleros y 4 muertos", si regresamos a esa época, pues era desesperante, era fastidioso,
El 2 de enero hubo acciones violentas en el Valle y en el Quindío, en ese sector. El 7 de enero fue el asalto terrorista del ELN al municipio de San Pablo y el 8 de enero la emboscada a las tropas que los perseguían y luego otros fuertes combates en el sitio. A los 2 días, una masacre que cometieron las FARC en la zona de Santa Rosa, en Cimitarra, Santander. Luego, los 4 asaltos terroristas simultáneos contra el municipio de Remedios, hechos por el cura Laín, Fabio Vázquez y los hermanos Manuel y Antonio Vázquez Castaño. Y acto seguido apareció el EPL en la zona rural de Ituango, Antioquia, asaltando asaltando el municipio, el corregimiento de Santa Rita, y ese mismo día un combate muy fuerte en Otanche, Boyacá, donde murieron un soldado y un terrorista de las FARC. Entonces, se habían producido varios movimientos de los mandos militares a diferentes zonas, había habido consejos de seguridad, había habido también declaraciones de tiro fijo del el bandido, el cura Pérez del ELN y del cura Domingo Laín, y el país estaba en ascuas. Entonces, de esa manera se relataban esos hechos con ese tipo de titulares, y algunos periódicos publicaban esos titulares con letra roja eran más impactantes. Mi coronel, ¿cuál fue el énfasis principal de la noticia de la heroica defensa en el corregimiento Santa Rita del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, realizada por 3 agentes de la Policía Nacional tras el ataque terrorista de más de 20 bandoleros del ELN en enero de 1972? Pues mi coronel, eran 5 agentes de policía que estaban allí cuidando este caserío, y más era para evitar hechos de sangre y problemas de hurtos de gallinas, de radios, que era lo usual en esa época. Pero eso era muy bucólico, muy tranquilo. Sin embargo, ya la guerrilla hacía presencia por ahí cerca, pero no había los recursos ni los medios para fortalecer la capacidad operacional de la policía. Entonces, a mediados de enero, en desarrollo de esa ofensiva sincronizada por todos los grupos narcoterroristas, los bandidos intentaron hacer lo mismo que ha hecho el ELN en San Pablo Bolívar, es decir, robarse las cosas de los 3 o 4 eh, graneros que había en el pueblo, entrar a las casas y robarse las joyas y el dinero que tuviera la gente, eh, asaltar la droguería y causar el máximo terror, dejando consignas y reuniendo a la gente y arengándola. Pero como una cosa piensa el burro y otra que le estén jalmando, había 5 policías, entre los cuales estaban el dragoniante Guillermo Almanza Rivera, que era el comandante del puesto, los policías Orlando Navas y Neftalí Grisales, que están en las fotos los tres, y ellos encararon la defensa con todo el dinamismo, con toda la valentía, y a pesar de que los bandidos rodearon la estación, les lanzaron artefactos explosivos y artefactos incendiarios, se batieron como leones heridos, y al final la población sacó las escopetas, los revólveres, los machetes, y la población se unió al combate de la policía, y los bandidos no tuvieron otra opción que salir corriendo. En el recorrido o la persecución que le hicieron la policía y los civiles, encontraron 2 cadáveres de 2 bandidos eh, con brazaletes del EPL, con uniformes de policía y camuflado revuelto, y se comprobó que era gente joven de la misma región, del lado de Córdoba, que habían sido incorporados al EPL. Inmediatamente se desplegó tropa de la Cuarta Brigada que llegó allá a apoyar, y también la Policía Nacional envió 15 agentes desde Medellín a reforzar el puesto. Se hicieron una cantidad de actividades
de inteligencia, de apoyo a la población, y finalmente se estableció que fue tan heroica la resistencia y tan ejemplar el combate que brindaron los policías, que la población civil se sintió estimulada a salir a combatir los bandidos y los sacaron corriendo. Eh, Esto pues por ser un poblado tan pequeño y con tantos hechos de violencia que han ocurrido en Colombia, quedan en el olvido, pero hoy lo queremos recordar. Estos señores agentes, si todavía viven, deben ser mayores de 75 años, pero dieron un ejemplo de amor a Colombia y de defensa de la institucionalidad que es digno de resaltar. Y los bandidos del EPL salieron con el rabo entre las piernas, eh, se partieron en varios grupos en un sector de las quebradas Francia y Esperanza, donde lograron eludir la persecución que le hacían los civiles y los policías, e inclusive dejaron varias cosas de las que se han robado abandonadas porque tenían que aligerar la huida. Qué épicos combates en defensa de nuestro país, de estos hermanos heroicos de nuestra Policía Nacional, agentes de la Policía Nacional. Mi coronel, ¿qué acciones criminales cometían entre tanto las cuadrillas de esta organización terrorista de la FARC en el departamento del Tolima y en el departamento del Huila? Bueno, mi coronel, en el área urbana perdón, área rural de Ibagué, la capital, hay una hacienda que eh, era de propiedad del señor Manuel Bernate Preciado. Esa hacienda queda eh, en límites de Guamo e Ibagué, y la vereda se llama Luisa García. Allá se metieron unos bandidos de las FARC y se robaron las armas que tenía el señor para la defensa de su finca. Amordazaron a los moradores de la vivienda, les robaron todo lo que tenían, ollas, dinero, y se llevaron las escopetas, los dos revólveres y una carabina que tenía el señor ahí para proteger la finca. Y Tiro Fijo les dejó el mensaje que la próxima vez volverían y harían una limpiadita de todos los que colaboraban con las fuerzas militares, que por ser comienzo de año únicamente le llevaba las armas. Y eso tampoco lo cuenta el cura de Rux en su historia. Y en el Pato, en el Alto Pato, las FARC estaban amedrentando a la población, los que no eran colonos comunistas, y también allí la comunidad se enfrentó con un grupo de bandidos y fue publicado algo que parecía insólito, pero ocurrió, que los colonos que en esa época no eran comunistas se le enfrentaron a las FARC. Después los sacaron a la fuerza e inclusive asesinaron a algunos de ellos y se posesionaron de toda la zona. Pero a los inicios de la violencia en el Pato hubo colonos liberales que no estaban con los comunistas y que se les enfrentaban y no les permitían hacer baladronadas, y eso los motivaba a cometer más violencia. Entonces, si hacemos una sumatoria de lo que estaba pasando en ese mes de enero del 72, hace 52 años, quiere decir que han pasado 5 décadas largas y la violencia es la misma, solo que en esta época tienen más tecnificación y mejores medios los bandidos para seguir asesinando la vida en primavera. ¿Y cuál fue el enfoque del editorial del diario El Tiempo titulado Contra la violencia y la subversión debido a la oleada de terrorismo comunista contra los colombianos durante la primera mitad de enero de 1972? Pues el diario El Tiempo manifestó un respaldo a las fuerzas militares y de policía, resaltó el heroísmo de los policías en Ituango, resaltó también el ingente sacrificio que estaba presentando la Fuerza Armada en defensa de los colombianos. eh, Puso de manifiesto que las guerrillas no eran ningunos transformadores sociales, sino que eran un poco de bandidos dedicados al pillaje y a la destrucción, que había una ligación con la narcodictadura cubana y que era obligación de todos los colombianos ponernos del lado de la institucionalidad, ya que
los ejemplos de los colonos del Pato y de los habitantes de Santa Rita apoyando a la fuerza pública en el combate contra la delincuencia, indicaban que el pueblo colombiano sí es un pueblo bueno, trabajador, que desea el progreso y la paz y que los bandidos siempre serán un dolor de cabeza y un eh, asedio contra la libertad y el orden. Fue una editorial importante, pero pues, no pasa de que lo lean cuatro o cinco intelectuales y no cause el efecto que se pensaría que debería causar en la población. Y si en ese tiempo que era impreso y que en muchas casas compraban el periódico El Tiempo, aunque fuera para envolver aguacates, que era lo más común, para que maduraran, y no se leía, mucho menos ahora que la gente no lee y que vive de los memes y de lo que digan las redes sociales y de videitos cortos. Entonces, esa parte sí, estamos muy cortos en que haya una cultura política de conocimiento del análisis de lo que ocurre en el país para que tengamos posiciones y precisiones más claras frente a lo que nos ocurre. Mi coronel, ¿hay alguna relación orgánica entre la violencia comunista enunciada y las virulentas respuestas de los sindicatos agrarios ante lo pactado en el corregimiento de Chicoral del municipio de El Espinal en el Tolima respecto a la reforma agraria y a la participación del campesino? Sí, claro, mi coronel, la relación orgánica entre unos y otros es total. Basta con ver los contenidos de los titulares y los mensajes que enviaron. El acuerdo de Chicoral, pues nunca sería perfecto, tiene muchas críticas, inclusive de la misma derecha y de los mismos hacendados que, o los terratenientes que consideraron que no les han dado lo suficiente, pero la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que ya estaba completamente infiltrada por el Partido Comunista, la Federación de Trabajadores de Colombia, Agrícolas de Colombia, que estaba completamente manipulada por los comunistas, y otros grupos eh, se manifestaron a nivel nacional y regional en contra de la política que ha implementado el gobierno nacional en agricultura y en desarrollo del campo. Y ponían de manifiesto lo mismo que siempre han dicho. Su discurso es reiterativo. Así les entreguen una parcela a cada campesino, ellos insisten en que la terratenencia debe desaparecer, que son pequeñas propiedades de unas comunidades que trabajan todos para una producción estatizada, que ellos pueden manejar esa soberanía alimentaria y que mientras ese sistema no se dé, cualquier reforma agraria que existe en el país es inválida. Eh, de una vez, por ejemplo, los dirigentes del departamento del Huila, que ya estaban muy infiltrados por el Partido Comunista y seguían las instrucciones del tiro fijo, varios de esos jefes fueron abiertamente contestatarios, dijeron que se unirían al paro nacional de todos los sectores y efectivamente cuando los profesores lanzaron ese paro nacional, en el Huila hubo bloqueos, parálisis, necesidad de que el presidente Pastrana, que era de allá de esa región, viajara varias veces a hablar con ellos o enviar emisarios, y fueron acciones de sabotaje intermitente al, al abastecimiento de los productos agrícolas, incluidos los bloqueos a las carreteras, las marchas de protesta, las manifestaciones. Entonces, como vemos, el acuerdo de Chicoral, que no satisfizo finalmente a ninguna de las partes, lo que hizo fue coadyuvar a que los terroristas y su brazo armado, el Partido Comunista, encontraran un espacio nuevo para seguir impulsando la lucha de clases. Mi coronel, ¿cuál fue la respuesta al respecto del ministro de Agricultura Hernán Jaramillo Campo? El ministro Hernán Jaramillo Campo participó en la séptima cumbre de productores de algodón que se realizó en ese momento en Barranquilla. No podemos olvidar que para la época
el municipio de Codazzi Cesar era llamada la capital blanca de Colombia. Y todas esas llanuras que hay entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, que forman el extenso valle del río Upari que va a descender al Magdalena, eran muy aptas para la palmicultura y para la producción de algodón, y había una cierta bonanza en la zona que se multiplicó con la bonanza de la marihuana en las estribaciones de la sierra, en la Guajira y el mismo Cesar. Entonces, rodó mucho dinero en la región y los algodoneros organizaron su cumbre anual para evaluar todo el crecimiento del sector algodonero, y pues desde luego el tema en esa reunión era, como era una reunión de agricultores del país, de ese sector tan sensible que tenemos en la economía, el tema al que los periodistas y los mismos organizadores le pusieron la lupa era a las protestas que estaban suscitando en distintos departamentos con ocasión de las decisiones que se tomaron en el pacto de Chicoral. Entonces, el ministro, muy hábil, además conocía bien el sector del campo, tenía idea, les habló primero de los pisos térmicos, de las diferencias de usuarios que había, de que eso no se podía estandarizar en un solo sector ni en una sola visión, porque la misma diversidad geográfica le ponía unas características especiales. Habló, obviamente, como estaba en Barranquilla, del futuro de la inversión del Estado y la promoción que iba a haber del desarrollo agropecuario en esa zona. Prometió que a todos los sectores les iban a dar unos recursos frescos para la mejoría de las semillas y para unos estudios técnicos al respecto, que la Junta Monetaria que tenía tiempo el gobierno para hacer los estudios ya tenía una petición grande que él había hecho, que le llevaba como noticia eso especialmente a la costa. Y ya cuando se refirió específicamente al tema de Chicoral, dijo que desde la óptica del gobierno Pastrana en ningún momento se había olvidado al campesinado y que se tenían en cuenta muchos de los aspectos que ellos habían pedido de bienestar, de apertura de vías, facilitación para sacar los productos, pero que pues era imposible satisfacerles el deseo de los jefes, no de los campesinos, de que eso se volviera una especie de economía colectiva, porque tenía otra visión y que lo que Colombia necesitaba era desarrollarse con prospectiva hacia los mercados internacionales, y ese tipo de medidas iban en contravía de lo que se había acordado en Chicoral. Pues como sabemos, ahí había los que estaban a favor de y los que estaban en contra de, y siempre seguiría siendo, como lo sigue siendo hoy, tema de debate y de insatisfacción total, porque también lo sabemos, es imposible tener contentos a dos señores al tiempo. Mi coronel, ¿cuál fue la respuesta del ejército al asesinato de dos finqueros perpetrado por terroristas de las FARC en el área rural del municipio de Cimitarra, Santander? Pues como la situación estaba tan compleja, las FARC en la zona minera de Borbúricos, Juez y Otanche, cometiendo todo tipo de tropelías para apropiarse del negocio de las gemas, y en Cimitarra, donde el Partido Comunista ha trabajado muchos años y se le había adelantado el ELN a reclutar a la gente, inclusive ya han ocurrido las dos emboscadas de Guayabito en las que participó Gavino. Las FARC entraron a pisar duro y comenzaron a buscar todo el que no estuviera de acuerdo con ellos, hicieron una masacre, y entró el ejército de inmediato a la zona y hubo varios combates. Ese mismo día que estaba pasando lo de la respuesta del ministro a los agricultores de la costa, y que estaban ocurriendo los hechos que acabamos de narrar en el nudo del Paramillo, se presentó un combate violento allá en la zona rural de Santander, fueron dados de baja dos bandidos de las FARC y hubo un soldado herido. También se resaltó el soldado que estaba asesinado o que fue asesinado en Boyacá
por los bandidos de las FARC en la zona de las minas esmeraldíferas. Entonces, esto quiere decir que el ejército seguía cumpliendo, la fuerza pública seguía cumpliendo, que los combates se presentaban en todas partes del país y que se avisoraba que el problema iba a crecer porque, como lo hemos resaltado continuamente aquí, el ELN tenía su epicentro en el sur de Bolívar o zona del Magdalena Medio, Serranía de San Lucas y la Serranía del Perijá. El EPL estaba en el nudo del Paramillo y los límites de Córdoba, Antioquia y Chocó. Y las FARC tenían todas sus republiquetas independientes en pleno desarrollo en el nudo de las tres cordilleras en el centro sur del país. Entonces, aquí lo único que se estaba viendo era el desarrollo del plan estratégico de las FARC, que crecía hacia Santander, donde el ELN les había ganado una zona que ellos habían trabajado políticamente con el Partido Comunista, y una intensa acción del EPL y el ELN por mantenerse en sus zonas de incidencia terrorista. ¿Cómo describieron los medios de comunicación algunos pormenores del ataque terrorista sincronizado del ELN contra los sectores poblados de Remedios, Antioquia, mientras los terroristas del EPL atacaban el corregimiento de Santa Rita en Ituango y las FARC cometían acciones criminales en Santander, Tolima, Huila en ese mismo día? Pues como ya lo hemos visto, mi colega, hicimos un episodio específico para eso. Pues lo que queremos es recordarle a nuestra audiencia que en ese mismo día estaban ocurriendo esos hechos, ya que el país estaba nadando en sangre y en violencia producida por los terroristas, eh, causada contra los colombianos, y que en el municipio de Remedios, que tiene los corregimientos del Tigre, Otú y Santa Isabel, además del área urbana, el ELN dividió cuatro grupos y los cuatro atacaron de manera simultánea, además de unas haciendas y unas fincas cercanas al corregimiento de Otú, donde el banquero Héctor Saldarriaga, una persona muy querida en Antioquia, muy conocida en el medio económico, en el medio financiero y en el sector industrial, por su habilidad para promover el desarrollo del departamento de Antioquia y del país, fue su finca asaltada y de manera valiente tomó su arma de dotación y salió y enfrentó a los bandidos hasta que lo asesinaron. Intentaron incendiarle la avioneta de propiedad del banquero, pero no lo lograron, y el escándalo fue a nivel nacional. El mensaje que enviaban el cura Pérez y el cura Laín, que eran los más visibles del ELN, incitando a los campesinos a que hicieran la revolución armada contra el gobierno, contra el Estado, contra la sociedad, contra todo lo que estuviera instituido, porque ellos representaban el hombre nuevo y la nueva forma de concebir la política y la transformación social. Eh, Eso ya lo hemos revisado, pero aquí lo traemos nuevamente a colación y vemos cómo, de una u otra manera, estos grupos terroristas han lanzado una cantidad de acciones criminales simultáneas. Ahora, si vemos en el mapa, Remedios queda al nordeste antioqueño, sube la cordillera y desciende hacia el cañón del río Cauca, vuelve a subir la cordillera y está en Ituango. O sea que eran municipios enfrentados geográficamente, frontalmente, transversalmente mejor. Y el río Cauca les servía de eje para unos y otros para ya salir arriba al Magdalena o para desarrollar sobre las dos cordilleras, la central y la occidental, las acciones terroristas contra Colombia. ¿Cómo podríamos interpretar la actitud politiquera de Belisario Betancur y Carlos Lleras Restrepo mientras los terroristas de las FARC, el ELN y el EPL asesinaban colombianos en diferentes lugares de nuestra geografía patria? Pues, mi coronel, sin eufemismos, sin apasionamientos y sin los odios que han motivado la confrontación y la polarización en Colombia, nos toca decir que eran un par de sinvergüenzas, descarados,
el señor Carlos Lleras Restrepo, que ya hemos visto aquí hasta la saciedad todo lo que hizo para llegar a ser presidente, y entregó, no quería entregar la presidencia, pero le tocó entregarla. Pero antes de entregarla hizo un fraude para que no ganara el candidato que la dirigencia de su lado no quería y ganara uno de los que la dirigencia de su lado sí deseaba para continuar en la misma. Y desde el otro día que salió de la presidencia, él estaba insistiendo en volver a ser candidato. Y es que duró 12 años más queriendo ser presidente de Colombia y no pudo definitivamente. 12 no 16, porque hasta en el 86 lo intentó antes de fallecer. Eh, y en el año 72 generó una tormenta política orquestada por los diarios liberales, El Tiempo y El Espectador, en todo el país, porque hizo un viaje a Medellín y por allá visitó varias entidades y habló con los dirigentes políticos y los industriales y manifestó en público que no intervendría en política para las elecciones del 74, aunque su deseo era hacerlo, pero que veía las condiciones del país eh, diferentes y que por eso no iba a participar, pero que sí estaría muy atento de lo que sucedía en el país. Y entre tanto, ya lo habíamos mencionado aquí en otro episodio, el señor Belisario Betancur, que acababa de ser candidato por el Partido Conservador a las elecciones del 70 y que ha sido derrotado por el general Rojas Pinilla y por el presidente que impusieron después del fraude, el señor Pastrana Borrero. Belisario Betancur, siendo conservador y siendo que hizo parte del partido que hizo el fraude para escamotear en las elecciones al general Rojas Pinilla, hoy pidió pista en la NAPO y ofreció de una vez, como hacen los politiqueros en Colombia, su nombre para ir de tercero en la línea después del general y de María Eugenia. Esto lo hacía porque ya era Vox Populi, que el general estaba muy enfermo, que en cualquier momento el cáncer se lo llevaba y que quedaría María Eugenia. Entonces Belisario Betancur lo que apostaba era ir con su carita de yo no fui, con nadadito de perro a meterse ahí, aspirando que María Eugenia no tuviera la fuerza que tenía el general, y entonces él que ha sido el candidato de los pobres en el 70 y el candidato de los obreros porque fue ministro del Trabajo en el gobierno anterior, tendría todo ese apoyo y sería el presidente en el 74. Entonces, como vemos, no es gratuito el calificativo que les damos de sinvergüenzas y de oportunistas estos politiqueros que tanto daño le han hecho al país. Así las cosas, tiene credibilidad y futuro. La paz total de Petro, si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por las FARC, el ELN y otros grupos criminales inspirados en el Partido Comunista, con quienes están negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz, pese a no cambiar su visión depredadora, como es el caso estudiado en el día de hoy? Pues partamos de dos hechos reales. Cuando se hace una paz en un grupo armado ilegal, el fondo del asunto es buscar el beneficio colectivo de la comunidad, es el beneficio colectivo del país, es la solución al problema de la violencia, es la facilitación al campesino para que pueda mejorar la cosecha y mejorar su condición de vida y satisfacer las demandas alimentarias de las áreas urbanizadas. Eso me refiero a la paz de lo que hay en Colombia, ya que todas las personas del campo pues tengan acceso a los elementos de la vida moderna y estén a tono con el desarrollo y con la tecnología. Ese es el ideal. Pero pues si vemos a fondo los óbices fundamentales de lo que se está negociando y cómo se negocia, nada de eso, de lo que se ha hecho con los grupos terroristas, ha apuntado a resolver esos problemas, sino a mejorar en la condición jurídica a los terroristas
a incorporarlos a la burocracia y a permitirles que sigan teniendo otras extensiones de brazos armados que prolongan la violencia. Esa es la conclusión simple y sencilla de todos los procesos de paz que ha habido en Colombia con todos esos grupos criminales. Entonces ya hay una conclusión de que no funciona. Pero lo segundo es que, vamos al caso específico, los terroristas del EPL entran a un corregimiento atacando con explosivos el cuartel de policía, intentando asesinar a todos los civiles que le atravesaban, con el deseo de robarse todo lo que encontraban por el camino, de entrar a las casas a saquear y llevarse las joyas, el dinero que hubiera. Y cuando la policía y la población reaccionan, eliminan a dos bandidos de estos, se repliegan hacia el nudo del Paramillo. Esto ocurre en 1972. Y solo en el año 90, 18 años después, algunos de esos se desmovilizan porque otros siguen de delincuentes en la zona y jamás respondieron por nada. Hoy han pasado 34 años de la desmovilización o el inicio de la desmovilización del EPL y los tenemos todavía moviendo coca en el Catatumbo, organizando grupos de delincuentes en las más zonas donde estuvieron y algunos de esos ya pensionados con casa, carro y beca entregada por el gobierno, promoviendo el terrorismo desde la comodidad de, entre comillas, su retiro. Entonces, si miramos los dos elementos que acabamos de describir, tanto la forma como se han hecho los procesos de paz, como se manejó la paz con el grupo terrorista EPL, que nunca respondió por ninguno de sus crímenes, pues es una insensatez creer que lo que está haciendo ahora el señor Petro va a funcionar cuando es más de lo mismo y cuando él hizo parte de esas agrupaciones criminales. Mi coronel, escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados, policías y demás colombianos asesinados por el narcoterrorismo comunista contra sus consuetudinarias víctimas, especialmente los crímenes cometidos por el ELN contra la especie humana. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Es correcto. Ituango, Antioquia, como lo hemos visto, ha sido uno de los tantos municipios de Colombia que reiterativamente ha sido atacado por la violencia narcoterrorista del EPL. Como toda comunidad, en sus inicios era un pueblo apacible y de un buen vivir. El aislamiento y la fertilidad de la región fueron aprovechadas desde finales de los años 60 por los narcotraficantes para sembrar coca y amapola. En la siguiente década, de la mano de la guerrilla, estos cultivos ilícitos se extendieron por todo el territorio,
cambiando la economía de muchas personas que antes vivían de las cosechas de plátano, la yuca, el café, el maíz y la ganadería. En las veredas, la guerrilla reunía a las personas en los parques y proclamaban largos discursos sobre el proyecto de llegar al poder y de hacer una reforma agraria. Cuando hicieron la toma al pueblo, también echaron arengas, pero su discurso no pegaba. La gente de Ituango era de los partidos tradicionales, sobre todo conservadora. Incluso cuando a mediados de la década de los 80, la Unión Patriótica, el partido político nacido de la FARC, fruto de un acuerdo de paz con el gobierno, llegó al pueblo, pero no tuvo acogida. La guerrilla ampliaba su poder con ataques a la policía. En 11 años, desde 1986 a 1997, hicieron 7 tomas guerrilleras. Destruyeron el comando de la policía en el parque principal, junto con al edificio de la alcaldía, bombardeaban y robaban la caja agraria, el banco cafetero, y saqueaban tiendas de abarrotes e incluso llegaban a asaltar la farmacia del hospital. No solo los habitantes del municipio han sido afectados por el terror de estos terroristas. Como es sabido, los indígenas en Vera Catíos, que significa habitantes de la montaña, han sufrido la pérdida de familiares por asesinatos, muertes con minas antipersonales, desplazamientos, reclutamiento forzado, secuestro, confinamiento, pérdida de bienes y amenazas. Ante todo, es de demostrar el comportamiento de estos policías en el corregimiento de Santa Rita, que se enfrentaron con todo arrojo y determinación, logrando enfrentar a estos guerrilleros que infamemente delinquen y siguen delinquiendo en este país. Y hoy, años después, no los podemos olvidar y Fundel los trae a la memoria y los enaltecemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Ortiz. En síntesis, el municipio de Utobango y su área rural de Santa Rita han sido epicentro de todos los males de la violencia comunista contra Colombia y las respuestas que han hecho grupos armados ilegales en las últimas 3 décadas cercanos con el narcotráfico. Y de remate, la maldición geopolítica de estar cerca del río Cauca para la construcción de la hidroeléctrica le han traído más problemas que soluciones a los habitantes de esa región, pese a que cualquier lego en la materia diría, pero con tanta riqueza, con pisos térmicos buenos, con agua suficiente, con la cercanía al río Cauca, cerca de 2 cordilleras con prospección hacia las sabanas de Córdoba, con prospección hacia la zona industrial de Antioquia, este municipio debería despegar hacia un desarrollo mejor. Pero es que la violencia que han promovido los comunistas y la falta de visión de los dirigentes nacionales y regionales que se enfocan solamente en la capital sin ver el potencial de esas regiones, ni promover lo mejor para la ciudadanía en su zona, ha terminado en esa violencia. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos la actividad de análisis de lo hecho por la Fundación en el año 2024 en torno a nuestras tareas académicas y mañana tendremos la última jornada académica del año 24 de la memoria histórica con el episodio 685. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.